Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿No los escucho? ¿Bien? Ah, muy bien, sí están aquí. Yo dije, no, ya se fueron. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este tiempo de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos hable. Padre, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, queremos exaltarte, Señor, y queremos proclamarte día con día, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que los demás puedan ver, Señor, tu obra, puedan ver tu gloria en nosotros, Señor Jesús, y quieran imitar nuestras conductas, Padre, para que te puedan dar gloria a ti, Señor, como dice tu palabra, ser luz, ser sal en medio de este mundo lleno de tinieblas, de sinsabores, Señor. Que tu palabra, Señor, que tú has preparado para esta noche, para nosotros, pueda ser de bendición, Padre, y pueda sobreabundar, Señor, en nosotros buenos frutos para tu gloria, Señor, y para que otros también puedan tomar de lo que tú nos vas a hablar el día de hoy y podamos compartirlo con otros. Te damos las gracias, Señor, úsame a mí, en tu nombre te lo pedimos, amén. Bien, mis hermanos, pues seguimos con nuestra serie de cada miércoles, donde, si recuerdan, estamos viendo temas que son esenciales para nuestra vida cristiana, como cristianos, como hijos de Dios, con el propósito de que nada más conocimiento por nomás, no verdad, sino para conocerlo cada vez un poco más, no solamente como nuestro Creador, que es la revelación general o natural de Dios como Creador, sino también como nuestro Padre Celestial, que esa es la revelación específica o espiritual, a la cual ahora tú y yo tenemos la bendición, por su gracia, tener ambas. No solamente conocemos a Dios como Creador, sino ahora también lo conocemos como nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, y el día de hoy estaremos viendo el tema número 3, un tema que se desprende directamente del estudio que acabamos de ver en las 2 semanas anteriores. ¿Cuál fue el tema que vimos las 2 semanas anteriores? ¿Recuerdan? Sí, vimos a Dios, los atributos de Dios, el ser de Dios, ¿verdad? Ese fue el tema, el ser de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Y sí, efectivamente aprendimos aspectos esenciales de quién es Dios, su naturaleza, su poder, su esencia y algunos de los atributos que son parte de su ser. Pues si recuerdan, hermanos, sus atributos, soberanía, amor, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, presciencia, muchos atributos que Dios tiene, no son algo que Él haya adquirido. Así como nosotros adquirimos un conocimiento o alguna habilidad, que sabemos hacer algo, sabemos cocinar, las mujeres, ¿verdad? Los hombres que sabemos que las máquinas, no todas las mujeres saben cocinar, pero bueno, la mayoría sí. Algunos hombres también saben cocinar, ¿verdad? Otros no. Yo ahí más o menos. Pero bueno, los atributos de Dios forman parte de su deidad. Nadie se los otorgó, pues Él y sus atributos no provienen de nadie o de algo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Para cuando lleguen, es que tu Dios no es todopoderoso. A ver, ¿por qué no quita el hambre en África? Bueno, es que Dios no puede obrar en contra de su propia voluntad, en contra de su justicia. Si ellos están padeciendo eso, bueno, debe de haber un trasfondo, ¿verdad? Espiritual, histórico, de muchas índoles. Pero bueno, el tema que estaremos estudiando es la Trinidad. No sé si ya lo pusieron por ahí. La Trinidad, y como título de la enseñanza sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abraham nos compartió una definición acerca de esto la semana pasada, mas vamos a profundizar un poco más, algo de lo que ciertamente nos hablan las Escrituras de una manera abundante. Bien, vayamos al pasaje del cual vamos a partir con nuestro estudio. Mateo 28, 19.
Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí veremos cómo Jesús mismo, al momento de dar el mandamiento de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hace una de las más grandes y extraordinarias declaraciones acerca de esto. ¿Acerca de qué? De la divina Trinidad, de la cual él mismo forma parte, ¿verdad? Sabemos que Jesús forma parte de la Trinidad, y aquí lo vamos a ver. Mateo 28, 19, tenga listo, así como saca el celular para contestar. Marcos 16, ahorita que leamos Mateo 28, 19. Dice así Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a Marcos 16, 15, que es un versículo paralelo a este. Dice así, y les dijo, ¿quién? Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nótese la similitud con Mateo, a todas las naciones. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado en ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es que muchos dicen, es que Dios, ¿por qué nos manda al infierno? No, Dios no manda a la gente al infierno. Ellos deciden rechazar y por lo tanto, como no creen, rechazan, ellos se condenan a sí mismos, lo dice la Escritura. El contexto dentro del cual Jesús hace estas declaraciones, que en ambos casos habla de la gran comisión para sus discípulos, es decir, también para nosotros. Estos versículos son para nosotros. Está claramente marcado por las siguientes tres condiciones. Tres condiciones. La primera, todo discípulo de Jesús es enviado a predicar el evangelio. Lo podemos ver ahí en Mateo 28 y en Marcos 16. Punto número 2, o condición número 2, al predicar tú y yo el evangelio, ¿qué va a suceder? Unos van a creer, es decir, unos se van a salvar y otros no van a creer, van a ir a condenación. Y condición número 3, el que creyere necesita ser ¿qué? Bautizado. Por ende, necesita esta persona que creyó indudablemente creer y aceptar firmemente la doctrina de la divina Trinidad. En otras palabras, creer por igual en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No puede una persona decir, no, a mí bautízame nada más en el Padre y en el Espíritu Santo, en el Hijo no. O no puede decir, nada más bautízame en el Espíritu Santo y ya. No se puede separar. Es un mandamiento de Jesús que sea así. No es elección. Por lo tanto, alguna persona que tú conozcas que no acepte o niegue rotundamente esta doctrina o enseñanza de las Escrituras, de ninguna manera podrá recibir el regalo de la salvación. Claro, no estoy diciendo que si no te bautizas no eres salvo, no. Sabemos que el bautismo en agua no es representativo de la salvación, pero es un mandamiento que el Señor nos dio para hacerlo de una manera pública, nuestra convicción y nuestra entrega y consagración al Señor. Pero ¿qué pasa en la salvación? ¿En ella operan quién? ¿Nada más el Hijo? ¿O nada más el Espíritu Santo? No, operan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma intensidad, donde al negar creer en alguno de ellos, indudablemente se caerá en un grave error. Hay mucha gente allá afuera, ¿verdad? Tenemos sectas como los Testigos de Jehová. Jesús no es Dios, dicen eso. Y sí, es un profeta, es creación de Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza. Es una fuerza activa, eso es lo que dicen, ¿verdad? La fuerza activa de Dios. Bueno, ellos están en un gravísimo error, porque no es lo que enseña la Escritura. Pensar que con creer en el Padre es suficiente para obtener la salvación,
o creer solo en el Hijo, o creer solo en el Espíritu Santo, también es un grave error, con consecuencias graves. ¿Cuál es la consecuencia? La condenación. Debemos comenzar a entender este término como algo totalmente divino. ¿A qué me refiero cuando es algo divino? Que procede del cielo, que procede de Dios. Porque si dejamos únicamente la palabra Trinidad aislada, bueno, pues no nos dice mucho. Mas si lo vemos como algo divino, estamos reconociendo que esto es algo que le pertenece únicamente a Dios. O bien, que tiene una procedencia celestial. Es decir, no proviene o no se formó en la mente de ningún ser humano la Trinidad. ¿O acaso a alguien aquí se le ocurrió la Trinidad? No, ¿verdad? Por lo tanto, al ser algo que le pertenece a Dios, es algo que sobrepasa nuestro pensamiento, ¿cierto? Y por lo tanto, al ser algo que proviene de las Escrituras, o sea, ¿quién nos dice dónde está la Trinidad? ¿O quién nos explica la Trinidad? Las Escrituras. Como proviene de las Escrituras, más allá de la razón, de nuestro intelecto humano, se requiere un entendimiento espiritual. Llámese, ¿qué? Fe. La fe es el entendimiento espiritual que la palabra de Dios nos da. A lo largo de la historia de la iglesia se han dado bastantes discusiones acerca de este tema. Y aún en nuestros días sigue habiendo distintas opiniones de esto, de la Trinidad. No les bastó 1800 años para ponerse de acuerdo. Entonces, y hay muchos temas, ¿verdad?, que siguen siendo aún, sigue habiendo aún diferencias, controversias, pero no muestran nada más que el orgullo del hombre por querer imponer su propia opinión y por ser escuchados y por decir, no, es que yo tengo la razón. No, me acuerdo de una enseñanza de un pastor, nos la dio en matrimonios. Él decía, a ver, cuando tú discutes o cuando tú tienes un problema con tu esposa, ¿quién tiene la razón? Ay, pues te ponía a pensar, ¿verdad? A ver, ¿tú tienes la razón? No, pues no. ¿Y a ver, tú, mujer? No, pues no. La razón la tiene Dios. Él tiene la razón siempre, porque Él conoce el corazón. Nosotros, no, es que ella me hizo, es que ella me hizo, y es que él, uy, si lo vieras, no, y si lo conocieras. Bueno, no te justifiques, porque cada uno reacciona, ¿verdad?, con lo que trae en el corazón. Pero nunca olvidemos que la razón siempre la tiene el Señor, Dios. Bien. Entonces, a lo largo de la historia les comentaba que ha habido mucha controversia, precisamente hablando de este tema de la Trinidad, de la divina Trinidad. Podemos ver que en el tiempo de Jesús, los judíos insistían y defendían la unidad de Dios, tal vez de alguna manera genuina, pero como si fuera uno solo. ¿Por qué? Porque Él era lo único que se había revelado. Tú puedes ver ahí en Éxodo 6, versículo 3, Jehová dice, o Dios dice que únicamente se le reveló a Moisés, o bueno, a Abraham, Isaac y Jacob, como Jehová, nada más. Era la única revelación que tenían. Pero ciertamente sabemos que los judíos tenían un velo y no podían ver a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Entonces, ellos defendían la unidad de Dios, que de alguna manera pudieran decir, es que está bien, Dios es uno, sí, pero excluían a Jesús y al Espíritu Santo. Y utilizan la declaración conocida como Shema, la cual se encuentra en Deuteronomio 6:4, no lo busques, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para ellos ese era un versículo base y bueno, debe ser un versículo también fundamental para nuestras vidas. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero vamos a ver qué significa ese uno o esa unidad que tiene Dios, que tiene la deidad. Tertuliano, padre de la iglesia del siglo II y III, fue quien por primera vez usó el vocablo Trinidad, del latín trinitas.
y en formular la doctrina o la primera, como la primera opinión o descripción de la Trinidad. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Fue deficiente en su primera definición. ¿Por qué? Porque enseñaba que en la Trinidad o en la Divina Trinidad enseñaba una subordinación o sometimiento, hablando de una inferioridad del Hijo hacia el Padre, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo todavía no entraba en escena. Pero bueno, entendamos que aquí en el siglo II y III, siglo 300, año 300, perdón, después de Cristo, la iglesia primitiva experimentaba el Espíritu Santo de una manera impresionante. Y a la luz de las Escrituras, la iglesia primitiva reconocían a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo como Dios. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo. A Tertuliano le siguieron hombres como Orígenes, Ireneo y Agustín, pero tampoco lograron dar una definición que convenciera. Fíjense, estaban buscando una definición que convenciera. ¿A qué? A la razón. ¿Qué dijimos al inicio? Es algo divino, no lo puedes. Es como el ejemplo, ¿verdad?, que nos daba, creo que era Abraham o Memo, no recuerdo. Es como querer meter toda la arena del Sahara en un bote de 1 litro. ¿Cuándo va a ser eso posible? Jamás. De ahí surgen dos corrientes de pensamiento. El sabelianismo, en el año 215, quienes enseñaban, fíjese lo que enseñaban, que Dios era una unidad. Ay, no, sí está bien. Pero ¿qué más enseñaban? Pero que esa unidad o que ese Dios se revelaba en 3 formas o modos diferentes, cosa que es un gran error. Pero ganaron bastantes seguidores en aquel tiempo. Después se levanta otro llamado Arrio y hace el arrianismo en el año 325, donde este hombre decía que el Hijo tuvo un principio, cosa que Juan 1:1 no lo tumba. Fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo. O sea, una incongruencia. Después un hombre llamado Atanasio se opuso a este hombre Arrio y se convocó el primer concilio para tratar esto, que es el concilio de Nicea, en ese mismo año 325 después de Cristo, donde se concluyó que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, mas no tocaron todavía el Espíritu Santo. Pero ya reconocían a Cristo como la misma sustancia del Padre, misma esencia. Posteriormente se convoca al concilio de Constantinopla en 381 después de Cristo para ahora sí definir la deidad del Espíritu Santo, lo mismo que sucedió con la deidad de Cristo. Y bien, así podemos irnos contando cada 100 años, cada 50 años, un concilio tras otro, y unos se oponían contra otros, y bueno. Pero ¿qué nos compete a nosotros, mis hermanos? ¿Ver lo que la historia nos dice, los padres de la iglesia decían? No, nos compete lo que dice la palabra. Únicamente lo tomé como base informativa, para darnos cuenta que ni en 1800 años han podido resolver este tema, o se han podido poner de acuerdo. Entonces, a lo largo de la historia se ha seguido haciendo lo mismo. Unos dicen una cosa, después se levantan otros diciendo algo diferente, pero tomando lo que ya se había dicho, es decir, un desorden. Y gracias a Dios que tenemos la palabra, la cual se interpreta a sí misma. No necesitamos de nadie más para que nos diga lo que dice la palabra. Lo que hayan dicho todos estos hombres a lo largo de los años, mis hermanos, que ciertamente hubo muchas doctrinas que surgieron buenas, quedan sin valor ante la veracidad de la palabra. Hablando de este tema de la Trinidad, todo lo que ellos vieron, sus concilios y todo lo que ellos argumentaban, queda sin valor a un lado de la palabra, porque la palabra es la verdad. Lo que a nosotros nos interesa es lo que la palabra dice y no lo que no dice, basándonos en lo escrito, no en ideas, que era lo que hacían estos hombres. Se ponían a filosofar, ¿verdad? Porque, ay, no, es que la Trinidad es esto y esto y esto. O sea, tratando de meter el desierto del Sahara en un botecito. Esta palabra
Trinidad tiene varias definiciones en las cuales podemos darnos una idea de lo que significa. Mas a la hora de llevarlo al filtro de la palabra, vamos a darnos cuenta que no es algo que sea fácil de entender. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo entender la Trinidad? ¿O alguna vez te han preguntado, oye, ¿y eso qué es? ¿Cómo es que Dios es trino? ¿O cómo es que la Trinidad de Dios? O explícamela, a ver, con peritas y manzanas. ¿Verdad que es común? A ver, agárrate unas peritas y unas manzanas y explícame. ¿Cómo es la Trinidad de Dios? Bueno, no es algo que sea fácil de entender, ya que hablamos, como lo mencionaba, de algo divino, fuera de nuestro alcance como seres humanos finitos, limitados. ¿O hay alguien aquí que sea perfecto ya? ¿No, verdad? Bueno. El diccionario secular dice de esta palabra, Trinidad, que es la unión de tres personas distintas que forman un solo Dios. Esa la tomé de un diccionario secular. O bien dice que es la asociación de tres personas en un asunto o negocio. Por lo que podemos, o cualquier persona puede referirse a la Trinidad en un ámbito natural. Yo ando con mi Trinidad, o ando en Trinidad con este negocio y con estas personas, y bueno, somos una Trinidad. Somos una sociedad de tres personas. Ahí está una Trinidad. Pero bueno, ¿qué nos dice un diccionario bíblico? Ciertamente es un término cristiano. ¿Por qué? Porque ni aún en la iglesia tradicional lo toman como algo importante. ¿Por qué? Porque ahí tienen muchísimos dioses, ¿verdad? Hablando no que le llamen Dios como tal, pero demuestran con sus hechos que para ellos son dioses. Los santos, la Virgen, el hombre Papa, el Señor Papa, ¿verdad? Para ellos es un Dios. Por lo tanto, para ellos la Trinidad viene quedando a un lado. Entonces, un diccionario bíblico nos dice, este término es un término cristiano, el cual expresa la idea de que hay un solo Dios que existe en tres distintas personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cuales son, fíjense bien las palabras que utiliza para describir, coexistentes, es decir, existen entre ellos mismos, o sea, no dependen de nadie más. Existen, la otra es coeternos, o sea, que son eternos todos, e iguales, donde cada uno tiene papeles y funciones particulares. Obran y trabajan en un perfecto acuerdo. Coexistentes, coeternos e iguales. Y trabajan en un perfecto ¿qué? Acuerdo. O sea, hay una armonía en la Trinidad, en la divina Trinidad. Y bueno, hay otro término que surgió después del concilio de Nicea, que fue el triteísmo. Y lo ponen uno contra otro, Trinidad contra triteísmo. Mucho cuidado con confundir estos dos términos, hermanos. Aunque parecidos, son bastante diferentes. El triteísmo enseña la existencia de tres dioses en vez de uno solo, lo cual va totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. O el modalismo, que niega la coexistencia de las tres personas de la deidad y dice que Dios existe, pero se manifiesta como una sola persona a la vez. Es decir, ahorita es el Hijo, en 5 minutos es el Padre y en 10 minutos es el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñaba el modalismo. Y bueno, en vez de llamarla Divina Trinidad, también podemos llamarle Divina Triunidad, que puede sonar un tanto mejor que el otro, ¿verdad? Porque Trinidad, unos se acuerdan de Trinidad y Tobago, otros se acuerdan de quién sabe qué, pero bueno, pueden llamarle de la Divina Triunidad, como que suena más suave, ¿no? Esta palabra Trinidad, así como muchas otras que conocemos y usamos comúnmente en el ámbito eclesiástico, en el ámbito cristiano, curiosamente no aparece en las Escrituras en ninguna parte. ¿Usted sabía eso?
Mas a pesar de eso, las evidencias que demuestran y afirman esta doctrina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son indiscutibles. Es decir, no hay refutación alguna, o posible refutación. Es decir, es un término que viene implícito en la Biblia. Es decir, aunque no lo leas como tal, Trinidad o Triunidad o Dios Trino, aunque no lo leas, viene ahí. Oye, hay que escarbarle, ¿verdad? Tú no vas a buscar oro y dices, a ver, pues ¿dónde está el oro? Sal. Pues no, ¿verdad? Hay que escarbarle y ahí va a estar el oro. Dicen que tienes que sacar 40 toneladas de piedra para sacar 1 gramo de oro. Entonces, imagínense cuando la palabra dice cuán insondables son sus caminos, sus juicios, inescrutables, dice. O sea que no vas a poder llegar al fondo de la palabra de Dios. Entonces, este término Trinidad o Triunidad o Divina Triunidad viene implícito en la Biblia. Es decir, se sobreentiende y comprende que se refiere a eso tal como la omnisciencia o la encarnación. Tampoco vienen en la palabra de Dios. Vienen implícitas, porque sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Ahí está la encarnación, pero no dice la encarnación de Cristo. Y tampoco nos habla de la omnisciencia, más sabemos, Salmo 139 nos habla bastante de eso, pero no nos dice, nos habla de la omnipotencia y la omnipresencia. Hay una expresión de Atanasio que dice, adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad. Ahí va otra vez. Adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir a las personas y sin separar su substancia o su esencia. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos decir, ahorita me estoy dirigiendo únicamente al Padre. No, están unidos, están entrelazados, cada uno tiene su función, claro que sí, pero son uno, pero son 3 personas distintas. Como que pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Una adivinanza. Bueno, al final a ver quién saca 10. No se crea. Bueno, y después hubo otro hombre, Hipólito, y junto con Tertuliano, decían que la actuación de las personas de la Trinidad está bastante ligada a la función que cada uno tiene en el contexto de la historia de la salvación. Y es una realidad profunda. Cada uno de ellos, ahora sí que cumplió su misión. ¿Para qué? Para lo de la salvación. Si Cristo no hubiera venido, el Espíritu Santo, ¿de qué nos convence? O si no hubiera Espíritu Santo, ¿para qué Jesús nos lleva al Padre si no nos va a convencer de nada? De pecado, de justicia y de juicio. De la misma manera en la que se ha querido desvirtuar el concepto de la divina triunidad a lo largo de la historia, también ha habido muchos intentos de encontrar ejemplos que puedan dar claridad o una mayor comprensión a esta doctrina. ¿Ha escuchado usted algún ejemplo? ¿Sí? Yo creo que sí, más de alguno. Ahorita vamos a ver algunos. Pero lamentablemente, mis hermanos, y con el contexto que ya venimos hablando de que es algo divino, estos ejemplos naturales y finitos, y que ciertamente nosotros los entendemos, ¿verdad?, han dañado más de lo que han ayudado. Ejemplo número 1, el más común. La Trinidad o la Triunidad de Dios es como el agua. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Uno dirá, wow, yo me maravillé cuando lo escuché por primera vez. Dije, órale, no, qué profundo está eso. Pero bueno, con el tiempo uno va entendiendo y dices, bueno, pareciera ser una buena ilustración, pero sigue siendo agua. Pues sigue siendo agua, dirás. Pero no es correcto utilizarla. ¿Por qué? Porque el agua, cuando pasa de estado líquido a gaseoso, presenta cambios en las propiedades. A lo mismo cuando es de sólido a líquido, presenta cambios.
en sus propiedades, cosa que Dios no. ¿O acaso ves unas cosas en el Padre que en Jesús no ves? ¿O ves cosas en el Espíritu Santo que en el Padre no ves? No, son los mismos. La Trinidad, dicen también otros, que es como un huevo. Ese de que te comes en las mañanas con verduritas, así. La cual consiste una cáscara, una clara y una yema. Es un huevo. Pero esto tampoco es la Trinidad, mis hermanos. No nos confundamos. La triunidad o la Trinidad, hablando de Dios Padre, dicen que es como una persona que cumple distintas funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, un hombre que es esposo, es padre y que es un profesionista. Y cumple esas diferentes fases al mismo tiempo, pero ajustando la vestimenta. O sea, para ser padre o para ser esposo se viste de una manera, para ser padre se viste de otra y para ser profesionista se viste de otra. Pero eso tampoco es la Trinidad. Es un grave error. También dicen que la Trinidad es como un árbol. Tiene una raíz, tiene un tronco y tiene ramas. Y todas forman el mismo árbol. Pero tampoco es correcto decir eso. También dicen, otro ejemplo, que la Trinidad es como un trébol de 3 hojas del mismo tamaño. Quitas uno, quitas otro y sigue siendo el trébol. Separado tal vez, pero sigue siendo el trébol. Pero tampoco es correcta esa analogía o esa aplicación. Y otros más dicen que la Trinidad es como un triángulo equilátero. O sea, que es el triángulo el que todos sus lados, ángulos son iguales. El cual tiene sus lados, ángulos iguales y es una sola figura. Pudiéramos decir que este es como el más noble o propio de los ejemplos, mas no es ni siquiera suficiente para igualar o compararlo con la complejidad de la triunidad, porque es algo complejo, mis hermanos. Ciertamente, ningún ejemplo, y quiero que esto lo entendamos bien, mis hermanos, ningún ejemplo será jamás lo suficientemente completo para comparar o asemejar a esta doctrina. Aquí no podemos sacar peras y manzanas para explicarlo. Podemos sacar peras y manzanas para explicar el pecado, ¿verdad? Tal vez. La manzana podrida es tu pecado. Viene Jesús, te quita la podredumbre, te hace una nueva manzana y ya. De alguna manera se puede explicar así, ¿no? Pero la Trinidad o la triunidad no. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que nosotros entendamos cómo, cuándo, dónde, por qué de las cosas que Él es. Porque Dios simplemente es quien es. Pues sigue siendo un misterio y seguirá siéndolo hasta que lleguemos a su presencia, mis hermanos. Hasta ese entonces vamos a tener ahora sí los ojos descubiertos y vamos a poder ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, 18. Cuando lo tengas, di amén. Qué rápidos, hermanos. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual porque me gustó como decía. Y dice así: a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Ahí está. Ni con un huevo, ni con un trébol, ni con un triángulo, ni con el agua, ni con cosas que Él mismo creó, a final de cuentas. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 21 ya en la versión Reina Valera y dice así: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vamos al versículo 25 ahí mismo. ¿A qué pues, pregunta Dios, me haréis semejante o me compararéis? Todos los ejemplos que di ahorita, mis hermanos, son comparaciones. Pero el Señor nos pregunta, ¿a qué me van a comparar? ¿O con qué me vas a comparar? ¿A qué me vas a hacer semejante? No, es que, bueno, Señor, la gloria de los cielos, bueno, no me puedo hacer semejante ni a mi misma creación, ni a la impetuosidad del mar, ni a la grandeza del universo. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que todo eso. Entonces, ¿qué imagen le podremos componer? ¿A qué lo haremos semejante? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. O sea, primero fíjate a quién estás comparando y quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llaman por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y vamos a 1 Corintios 2, versículo 11. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo tienes? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no somos el Espíritu de Dios, como para conocer el corazón de Dios, o todo lo que hay, o todo lo que es el ser de Dios, la totalidad. No podemos, nosotros no somos del tamaño suficiente como para recibir toda la gloria de Dios o toda la totalidad de Dios. Es como querer poner un foco de 10 watts en una fuente de 10,000 watts. ¿Qué va a pasar con ese foco? Va a tronar, se va a fundir. Por lo tanto, hermanos, aquel que quiera llegar a entender, comprender, asimilar o tener un entendimiento completo de quién es Dios, ¿hemos conocido a personas así? Que quieren conocer a Dios en su totalidad, dicen, no, Dios, yo quiero conocer a Dios, y se meten y estudian. Bueno, está bien, estudia, pero pues no vas a llegar a conocer a Dios totalmente. Se va a pasar toda la vida tratando de hacerlo, pero jamás podrá un ser creado y finito y limitado y débil entender la totalidad de esta llamada divina Trinidad, la cual sin dudas es una doctrina revelada, pero en aspectos muy específicos, los cuales Dios mismo es quien nos ha dado el entendimiento y la capacidad para poder, en primer lugar, mi hermano y mi hermana, creerla por medio de la fe, y en segundo lugar, poder discernirla un poquito más. Mas una realidad inevitable es que mientras más conocemos a nuestro Dios, y más aún teniendo una experiencia real y viva con nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Más nos damos cuenta de nuestra pequeñez, mis hermanos, de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de estar cerca de Él. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios es perfecta y no tiene fallas, ¿verdad? No tiene errores y tampoco tiene contradicciones. Algunos dirán, no, sí hay unas contradicciones. Bueno, son aparentes contradicciones, pero no las hay. Está llena de tantas verdades que muchas veces ignoramos, mas sabemos que ahora por medio del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Podemos comprender un poco más la palabra de Dios, sus maravillas y la grandeza de nuestro Dios a través de las cosas que Él mismo ha querido revelarnos y mostrarnos de sí mismo. Porque recordemos el pasaje de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Dios.
¿Pero solamente a Dios el Padre? No, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son uno. No vamos a creer que Dios le va a ocultar cosas al Hijo y que el Hijo le va a ocultar cosas al Espíritu Santo. Es imposible de pensarlo. Ellos son una unidad perfecta, indivisible. Entonces Dios en su misericordia, Él mismo nos ha mostrado o nos ha dado su propia revelación a través de su palabra. Algunos pensarían que esta doctrina de la divina Trinidad, del ser de Dios, es exclusiva del Nuevo Testamento, ya que el nombre surge hasta el siglo II. Mas a la luz de las Escrituras, las cuales son inmensamente profundas, si nos damos el tiempo de leer, observar y estudiar su palabra, para poder ver de qué manera se revela o se muestra la Trinidad, aún desde el Antiguo Testamento, vamos a quedar maravillados de la perfección y de la forma en la que Dios lo hizo. Vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. Dios, siendo tan sabio, sabemos que Dios es sabio, ¿verdad? Lleno de sabiduría y de todo conocimiento, tuvo mucho cuidado de no dar pie a que se pensara que la manifestación de la Trinidad desde el Antiguo Testamento fuera a verse o caer en un politeísmo. ¿Qué es un politeísmo? ¿Qué es un politeísta? Muchos dioses. Alguien que cree en la adoración de más de un Dios y a muchas cosas le llama Dios. Cosa que Dios prohíbe y condena rotundamente. ¿Dónde está plasmado que Dios aborrece el politeísmo? En los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. Génesis 1:1. Acompáñame ahí. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, es un pasaje que todos hemos leído, ¿verdad? Yo que más de 500 veces. Aquí podemos ver y destacar la palabra Dios, que aparece en el principio, creó Dios, quien sabemos que es el Todopoderoso y puede crear de la nada. Ya nos lo mostró Abraham, ¿verdad? Él creó todo de la nada. Por la fe creemos que todo el universo fue constituido de lo que no se veía. Pero lo interesante es la raíz de donde viene esta palabra. La palabra utilizada aquí es Elohim, con H intermedia, Elohim. Una palabra bastante utilizada en el Antiguo Testamento. Aproximadamente, ¿cuántas veces crees que se utilizó en el Antiguo Testamento? Más de 2500 veces. Una característica interesante es que este nombre, Elohim, es una palabra en plural, pero aunque sea así, en muchas ocasiones va acompañado, o siempre, de pronombres, verbos y adjetivos de manera singular. Porque no leemos, en el principio crearon Dios, o Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon los cielos y la tierra. No dice crearon, dice creó Dios. Entonces, retomando Génesis 1, nos dice el verbo en singular que creó, seguido de Elohim. Creó Dios, creó Elohim, que es como decir dioses a manera de plural, refiriéndonos o refiriéndose a que no es un Dios individual o que no es un Dios solo, sino que son tres personas distintas las cuales conforman la divinidad o la triunidad. Vamos más adelante a Génesis 1:26, parte A. Dice Génesis 1:26, entonces dijo, ahí está el verbo, dijo, no dijeron, dijo Dios. Y luego viene la acción, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 3:22, vamos más adelante. Así vamos a llegar hasta Malaquías, ¿eh? Así que es... No se crean, no se crean. Génesis 3:22, ¿listo? Y dijo Jehová Dios, dijo, ahí está el verbo, no dijimos, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí vemos la camuflajeada la Trinidad, la triunidad de Dios. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después nos vamos a Génesis 11, versículo 7. La torre de Babel. ¿Qué pasa ahí? Dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos. Ahí está la forma plural, o la divinidad, o la triunidad divina de Dios. Y mis hermanos, hay muchísimos pasajes más. No hay tiempo para tocarlos, no hay tiempo para verlos todos. Pero bueno, vamos ahora a la triunidad en el Nuevo Testamento. Ahora sí ya, pasen Malaquías. Ya de tarea les vamos a dejar que subrayen. Bien, podemos decir entonces que el Antiguo Testamento contiene una clara anticipación de la revelación que habría de ser manifestada para este tiempo de esta doctrina. Es decir, una revelación. O sea, el Antiguo Testamento lo mostraba de una manera no tan clara, como de sombra, figura. Es decir, ahora en el Nuevo Testamento es revelado, es decir, algo que estuvo oculto, pero oculto no estuvo porque siempre estuvo ahí. Es decir, en el Nuevo Testamento vemos de una forma más completa para poderlo digerir un poco mejor, aunque no en su totalidad. Nunca vamos a llegar a entender en este cuerpo, en esta mente finita, natural, la totalidad de Dios. No olvidemos que Dios, como la divinidad completa, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reveló de una manera no directa en el Antiguo Testamento, como el Redentor y Salvador de su pueblo. Mas en el Nuevo Testamento ya podemos ver una revelación total y completa de cada una de las partes, haciendo cada uno su función perfectamente sin contraponerse una con la otra. O cuando leemos al Espíritu Santo decirle a Jesús, hey Jesús, espérame, me ganaste, o aguántame, no te vayas tan rápido. No vemos nada de eso. Siempre trabajaban en una perfección, en una armonía. Mateo capítulo 3, versículo 16. Ese va a ser uno de los pasajes más emblemáticos también acerca de la divina triunidad. Dice, y Jesús, después de que fue ¿qué? Bautizado. Ya lo vimos en otras enseñanzas, Jesús obedeció también y adoró con esto al Padre. Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y vio quién? Al Espíritu de Dios, ahí está una persona de la Trinidad, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuántas personas de la Trinidad van ahí? 2. Está Jesús siendo bautizado, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, y después el versículo 17 nos dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya vimos ese tema, ¿verdad? Un tremendo tema, de la complacencia, cómo Dios se complació del Hijo. Pero vemos aquí plasmados, mis hermanos, la triunidad, manifestada ¿a quién?
a los ojos de los hombres que estaban ahí y mujeres. Entonces vemos ya a Dios revelándose de una manera más completa ante los ojos de los hombres. Ya no solamente como Jehová o como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, sino ya como una unidad perfecta, pero tres personas distintas. Vemos a Jesús, al Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, y la voz de Dios, que si está registrado aquí es porque fue audible la voz de Dios. No le preguntaron a Jesús, oye, ¿qué te dijo el Padre? No, fue porque fue algo tremendo que sucedió ahí en ese momento. Y por eso está registrado. Y de ahí obtenemos los pasajes, otros pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a la divina Trinidad o divina Triunidad. Segunda de Corintios 13:14. Este es el último versículo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, el último versículo de la segunda carta. Y esto lo llaman la despedida o el saludo apostólico por parte del apóstol Pablo. Que bueno, sabemos que el apóstol Pablo no participó de aquella manifestación gloriosa que vimos en Mateo. Pero bueno, ciertamente Pablo experimentó claramente el que conocía a Dios, conocía a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí lo vemos, 2 de Corintios 13:14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean ¿con quién? Con todos vosotros. Amén. No con algunos. Obvio, se sobreentiende que va a ser con aquel que ha nacido de nuevo, con aquel que tiene morando el Espíritu Santo en él. Claramente la gracia del Señor Jesucristo, el amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, van a estar con nosotros. Entonces, usted y yo, mi hermano, experimentamos la Trinidad de Dios todos los días, todo el tiempo, en nuestro ser. No la entendemos tal vez, pero está en nosotros. Vamos ahí ahora atrás a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios 12, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, ahora bien, vemos que es el apóstol Pablo otra vez hablándonos aquí. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, ¿pero qué? Pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, obviamente el Padre, que hace todas las cosas en todos, es que el mismo. Aquí nos está ejemplificando de una manera clarísima de que el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo y que trabajan en conjunto. No se contraponen, sino que se ayudan o se apoyan. ¿Por qué? Porque el Espíritu da los dones, pero es Dios quien los da. Y el Señor da la gracia para poderlos poner por obra. Pero al final de cuentas, es Dios obrando, o la Trinidad de Dios, la Triunidad de Dios obrando en nosotros, ¿en favor de qué? De la edificación de la iglesia. Porque así también los ministerios que Jesucristo estableció en Efesios 4, tú los puedes ver ahí. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros son parte de estos dones que el Señor repartió. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, y Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, mis hermanos, la manera en que Dios trabaja, o la triunidad de Dios trabaja en nosotros, es una manera impresionante que no podemos llegar a entenderla. No podemos decir, Dios Padre me llena aquí,
de aquí a aquí, y luego Dios Hijo aquí de aquí, y luego Dios Espíritu Santo me llena de aquí hasta los talones. No, son una esencia, no los podemos dividir. Pero sí cada uno tiene su función y cada uno tiene su lugar. Hay un orden también en todo eso. Y por último vamos a ver nuevamente Mateo 28, 19. Y de aquí se desprende otro pasaje donde muchos objetan o muchos asientan o afirman, vamos, otra vez es la problemática de la Trinidad. No, es que el bautismo es únicamente en el nombre de Jesús. Y te sacan Hechos 2:38, ¿verdad? Después del primer discurso de Pedro, ay, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, porque Pedro dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, ¿es mayor que lo que dijo Jesús? Claro que no. Y muchos toman de ahí para aislar la doctrina. No, el bautismo es en el nombre de Jesús. No, ciertamente no. Más bien, lo que Pedro estaba resaltando ahí en Hechos 2:38 era la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no estaba en ese momento después de haber predicado, después de Pentecostés. Obviamente estaban viendo a Pedro y dijeron, a ver Pedro, pues dime qué hago. No, espérame, yo no soy quién. Yo no soy nadie, es Jesucristo el que te va a perdonar, es Jesucristo el que te va a limpiar, ¿verdad? Entonces Mateo 28, 19, aquí vemos el mandamiento dado ¿por quién? Por Jesús, por Dios, entendámoslo así, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ante todo esto, mis hermanos, no nos queda más que reconocer nuestra incapacidad, porque nosotros somos seres incapaces. Hay mucha gente que se cree capaz. No, es que yo puedo y que yo me meto a un curso y voy a entender más que todos los demás y bueno. Somos incapaces de poder entender este misterio, mis hermanos. Ya que ante tales evidencias, las cuales hay muchísimas en toda la Escritura, y que vamos a seguirlas viendo en las siguientes enseñanzas, no podemos negar esta verdad, la cual ciertamente parece difícil de asimilar y entender. Pero si tenemos bien firmes nuestras convicciones en relación a esta doctrina, mis hermanos, de la divina Trinidad, sabremos que el Espíritu Santo es el que siempre nos va a guiar a la verdad, y esa verdad es Jesucristo, el Hijo, quien nos va a llevar al Padre. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a orar. Cierra tus ojos ahí, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido aprender más acerca de Él. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Y nos muestras, Señor, aún a través de tus escrituras, un poco más de tu profundidad, un poco más de tu conocimiento, Señor, de tu grandeza, de tu inmensidad. Porque, Señor, sabemos y reconocemos que somos polvo, Señor, delante de ti y no merecemos nada. Tú nos has dado la dicha y la gracia de poder conocerte, de poder acercarnos a ti. Aún con toda tu inmensidad, Señor, nos aceptas como hijos, nos has adoptado como hijos por medio del sacrificio de Jesús, por medio del cual y de la llenura del Espíritu Santo, por medio de la cual podemos ahora clamar, Abba, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por los que nos están viendo, por los que no pudieron venir hoy, y por todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a comprender un poco más acerca de tu palabra, Señor, acerca de tu enseñanza en tu Escritura. No queremos, Señor, hacer caso omiso de lo que tú nos enseñas, pero tampoco inventar cosas que no están escritas ahí, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y pues que pasen buenas noches.